Buenas noches a todos. No sé si se me escucha bien. ¿Alguien me puede confirmar? Sí, doctor, sí se le escucha. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar hoy día un poco sobre este tipo de neoplasia hematológica, linfoma leucemia solasta del adulto, que es una enfermedad poco común, pero en nuestra región es un poco más común que por ejemplo, en los países occidentales, europeos, Estados Unidos. Y si bien es cierto, no es tan frecuente como en los países asiáticos, sí tiene una frecuencia importante aquí, ¿no? Sobre todo porque está relacionado al virus HTLV1. Y aquí tenemos zonas endémicas. Para esto, primero vamos a presentar un caso clínico que lo van a hacer los médicos residentes y fellow de nuestra institución. Y a propósito de este clásico caso de un linfoma leucemia del adulto, luego el doctor Jules Vázquez hará aproximación clínica y luego posteriormente el doctor Alejandro Uru desde el punto de vista patológico y molecular. Esta presentación del caso va a ser hecho por la doctora Coyutupa, este, que es médico residente de tercer año de oncología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Ha hecho sus estudios de medicina en la Universidad de San Martín de Porres y el posgrado en la Universidad Cayetano Heredia. Luego, posteriormente, la discusión radiológica la va a hacer el doctor Román Aybar, Winnie Abigail Román Aybar, médico cirujano, residente de tercer año de radiología de la Universidad Cayetano Heredia, miembro de la Asociación Peruana de Radiología Oncológica. Y finalmente, la descripción de los hallazgos patológicos los hará la doctora Carla Beatriz Gómez Leiva, fellow del segundo año de Anatomía Patológica Oncológica por la Universidad Cayetano Heredia. Así que, por favor, comenzamos. Le damos el pase a la doctora Coyutupa. La doctora Coyutupa, por favor, si puede compartir su pantalla Sí, y puede comenzar. ¿qué tal, doctor? Buenas noches y buenas noches a todos los presentes. El día de hoy vamos a presentar el caso de una paciente, mujer de 35 años, natural y procedente de Lima, con el diagnóstico de una linfoma de leucemia de células T del adulto. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, esta es una paciente que ingresa en el mes de febrero en la institución. El motivo de la consulta ingresa al servicio de oncohematología para evaluación y manejo de un síndrome linfoproliferativo que voy a describir un poquito más adelante con adenopatías múltiples de distribución sistémica. Como antecedentes, no hay antecedentes relevantes registrados en la historia clínica, ni historia de infecciones previas documentadas, ni tratamientos oncológicos anteriores. El estado general al ingreso es una paciente que estaba en un ECOG 0, una paciente funcional. Siguiente, por favor. Ya. Ella ingresa con un tiempo de enfermedad de 4 meses, caracterizado por una distensión abdominal, dolor abdominal y alteración del hábito defecatorio, por lo cual ella acude a otra institución donde se realiza una tomografía de abdominopélvica el 15 de enero, que evidencia un conglomerado ganglionar, un conglomerado retroperitoneal y lo describen versus un proceso específico intestinal. Em, Como podemos ver, antecedentes personales de importancia no hay ninguno. Antecedentes familiares tiene una madre con un cáncer no tipificado y el motivo de la consulta es lo que ya había descrito. Entonces ingresa y lo ponemos como un descarte de proceso linfoproliferativo. Siguiente, por favor. Ya que encontramos en el examen físico una paciente que en lo que es en la región de cabeza y cuello encontramos un conglomerado adenopático palpable en el grupo cervical 2 derecho y grupo cervical 3 izquierdo de 4 por 4 centímetros, adenopatías múltiples bilaterales. En el abdomen encontramos una masa palpable de 3 por 3 centímetros en mesogastrio y el resto del examen todo está dentro de rangos normales. Siguiente, por favor. Con los laboratorios iniciales que se le piden a la paciente, tenemos unos leucocitos que estaban en 10,89, hemoglobina 12,7, tenemos las plaquetas en 557.000. En el frotis de sangre periférica tenemos el DHL que está un poco aumentado, la creatinina en 0,45.
Dentro de los valores, el calcio en 1,07 y la fosfatasa en 166. Siguiente. Este es el perfil de coagulación, que estaba el TP un poquito elevado en 15,2, el dímero D en 6,69, el fibrinógeno en 430. Y lo más importante es que tenemos la serología que se le toma a la paciente con el HTLV1 en 197,99 positivo, el resto de serológicos negativos, y la beta 2 microglobulina en 2,23. Bilirrubinas estaban dentro de los rangos normales. Posteriormente, con todo ello, a la paciente se le solicitan estudios de imágenes para poder ayudarnos en el diagnóstico, y la doctora Román nos va a ayudar con las imágenes. Sí, doctora, muchas gracias. Una pregunta, ¿de dónde nació el paciente y dónde vivía? Es natural y procedente de Lima, doc. De Lima, perfecto. Gracias, doctora. Doctora Román, por favor. No sé si ya está hablando, pero ahorita no se escucha nada. Buenas noches. Ahora me pueden Ya, ahora sí, doctora, sí, ahora sí. Buenas noches con todos. Bueno, continuando con el caso clínico, tenemos que considerar que esta paciente tuvo imágenes de tomografías tomadas en otra institución el 15 de enero el 15 de enero del 2026. Estas no observamos que son tomografías de tomografía axial, ah, con contraste, en donde vamos a observar primero el conglomerado, las adenopatías. Hemos marcado al lado izquierdo, pueden observar la adenopatía de 1,1 por 1,5. También se ha observado en esta paciente el múltiple conglomerado, no solamente retroperitoneal, sino también las adenopatías que se encuentran a nivel de la raíz del mesenterio. Ustedes pueden observar al lado izquierdo con imágenes redondeadas en naranja las adenopatías. Que en estas son sólidas. Seguimos bajando a nivel de la pelvis, también encontramos grupo ganglional comprometido, generalmente pélvico derecho, y es donde podemos observar. Bueno, continuando con la exposición, con estas imágenes se tiene en conforme que es un síndrome linfoproliferativo al momento, y se mandó a la paciente con una biopsia en la cual la doctora nos va a explicar un poco más. Doctora, esto era una biopsia con aguja, ¿no es cierto? De uno de estos ganglios que usted ha descrito. Sí, se hizo una biopsia con aguja Trucut del retroperitoneo. Ya, ¿este paciente tenía enopatías periféricas o solamente estas retroperitoneales? Bueno, como Intranucleares? estamos evaluando una imagen paciente de otra institución, solamente de tomografía de abdomen, que es la que contamos, se observa en retroperitoneo y también en raíz de mesenterio. Y es ahí donde vamos a adelantar un poquito también la evolución que van a tener estas adenopatías con el progresar del caso clínico. Ok, correcto, gracias. Buenas noches con todos, soy la doctora Gómez. Voy a hablar acerca de los estudios anatomopatológicos que se le realizaron a esta paciente. La primera muestra que nosotros recibimos es, como bien dijo la doctora, biopsia TrueCut de ganglio retroperitoneal. Entonces, en primera imagen, a bajo aumento en 4X, vemos una proliferación linfoide atípica asociada a necrosis tumoral. A un campo de mayor aumento, 40X, vemos mejor la morfología celular, en la cual es un patrón morfológico pleomórfico, en la cual las células presentan una membrana nuclear algo irregular, algunas clivadas con una cromatina condensada, de aspecto maduro. Entonces, nosotros planteamos un síndrome linfoproliferativo, por lo tanto, le pedimos estudios de inmunistoquímica para determinar el tipo de linfoma. Empezamos con el marcador CD20, un PAN-B, en la cual salió negativo con un buen control interno. Luego se realizó el CD3, marcador PAN-T, en la cual salió positivo difuso. Entonces, y con un KI67, con un índice proliferativo alto, aproximadamente más del 90%, entonces estamos frente a un proceso, un linfoma de células T maduras. Entonces se le amplió más marcadores de inmunistoquímicas para un linfoma T con un CD4, marcador de células T reguladoras que salió positivo difuso.
Luego un marcador citotóxico CD8 salió negativo con un control interno bueno. El CD25, un marcador también que se da positividad en los linfocitos T reguladores, salió positivo. Un marcador CD56 que lo utilizamos bastante para linfomas NK, y algunos linfomas también en relación a enteropatía también se puede dar, pero en este caso salió negativo. El CD30, como había mencionado, el patrón era algo pleomórfico, entonces nosotros también teníamos que descartar tal vez un anaplásico, en este caso salió negativo. Y un LMP1 que se realizó, si esta neoplasia estaba relacionada con virus Epstein-Barr, salió negativo. Entonces, según las características clínicas y con los hallazgos inmunofenotípicos y por el estudio laboratorial que se hizo por el HTLV1, se llegó a un diagnóstico de linfoma leucemia de células T del adulto, ¿no? Por el HTLV1 positivo, por el inmunofenotipo CD4 positivo y CD25 positivo, ¿no? Y un linfoma T. Después se le realizó un estudio de biopsia de médula ósea, en la que se encontró unos 7 espacios trabeculares con una celularidad aproximadamente entre el 40% a 50%, sin evidencia de infiltración neoplásica. A esta misma muestra se le realizó estudio de hematología especial, en donde se evaluó tanto sangre periférica como la citomorfología de la médula ósea. En la sangre periférica no se evidenció ninguna célula linfoide neoplásica. No le encontramos floret cells, ninguna. En la citomorfología, ellos evalúan y ven un 2% de linfocitos de aspecto atípico, en la cual, como se evidencia acá, tiene una morfología de un tamaño intermedio a grande, con un contorno irregular, con una cromatina condensada, madura, con un nucleolo inconspicuo y con un citoplasma basófilo agranular. A esta misma muestra se le realizó estudio de citometría de flujo, en la que esas células atípicas tuvieron un inmunofenotipo. Como se ve acá, se marca la población neoplásica está de color rojo. Estos fueron CD3 de superficie negativo, pero con CD4 positivo y pérdida de CD7, con una negatividad de CD23 y positividad para marcadores antes CD2 y CD5, y con una positividad de CD25. Con este perfil inmunofenotípico, nosotros se planteó que hubo una infiltración del 0.1% de la médula ósea por células neoplásicas en relación a leucemia linfoma de células T del adulto. Doy pase a la doctora Astrid. Ok, gracias. Bueno, como ya explicó la doctora Gómez, gracias a estas ayudas diagnósticas y a los laboratorios que obtuvimos de la paciente, entonces integrando todo, sí llegamos a la conclusión de que es un linfoma de leucemia de células T del adulto asociado a HTLV. Por el compromiso ganglionar que tenía, más de 2 regiones a ambos lados del diafragma y afectación extraganglionar, por la citometría de flujo, la paciente fue catalogada como un estadio 4B y con la subclasificación de los linfomas leucemia de células T del adulto, la clasificación Shimoyama, se concluyó que era un linfomatoso, ya que tenía adenopatías sistémicas dominantes, el DHL elevado, sin leucocitosis franca y una hipercalcemia no documentada. Y los linfocitos anómalos eran menos de 1% en la sangre periférica. Entonces, la paciente sí, al inicio, como han podido ver, era una paciente ambulatoria activa, solamente con los síntomas que tenía distensión, dolor abdominal, y había una limitación leve, pero sin restricción de las actividades de la vida diaria. Siguiente, por favor. Bueno, y esto es una ya más conclusión, que teníamos la serología HTLV1 positivo, estaba positivo en 197.97, que confirma la infección activa por HTLV1, el compromiso medular por la médula, la citometría que nos explicó la doctora, que estaba infiltrado por 0.10%,
las adenopatías sistémicas, el conglomerado que tenía cervical 4 por 4 centímetros, las adenopatías retroperitoneales, que ya también nos ha descrito la doctora Román, y el DHL elevado, más una histología positiva para el linfoma T del adulto, con un Ki-67 del 90% que reporta alta agresividad y una ausencia de leucocitosis franca, ya que tenía 10.000 de leucocitos. Siguiente, por favor. Y ahora pasamos a la doctora Román, que nos va a explicar ya con todo el diagnóstico que tuvimos. Se le solicitó a la paciente las tomografías de estadio inicial para el diagnóstico, que fueron de cuello, tórax y abdomen, y la doctora Román nos va a explicar más de estas imágenes. Muy buenas noches con todos. Bueno, continuando, estas imágenes sí fueron tomadas en nuestra institución. Al igual que la anterior, en la imagen derecha vamos a ver las imágenes de tomografía en donde observamos que, primeramente, las adenopatías en los diferentes grupos cervicales, algunas de ellas con contenido necrótico por el extenso crecimiento. Considerar que estas son las imágenes también de tórax que tenemos de la paciente a nivel del mediastino, extenso conglomerado que forma masas con múltiples incluso adenopatías. A nivel del tórax podemos marcar que la adenopatía subcarinal va a tener un diámetro mayor de 3.6 y un corto de 3.7. Igualmente, si continuamos bajando, presenta discreto derrame pleural bilateral. Ya pasando al abdomen, podemos observar ascitis, el extenso conglomerado. Si marcábamos, tenemos que considerar, tener en cuenta algunas cosas. Dentro de la tomografía, también esta patología puede tener presentación que infiltra pulmones. Hay patrones radiológicos que nos podrían diferenciar tal vez con poca exactitud el patrón de un consolidado inflamatorio por una infiltración por esta enfermedad. En este caso, por ejemplo, tenemos las imágenes donde tenía bronquiectasias, pero tenemos estas imágenes nodulares con un patrón micronodular a la base del pulmón izquierdo. Después presentamos las adenopatías a nivel retroperitoneal. Recuerdan que en las primeras imágenes que nosotros tenemos de otra institución, la adenopatía paraórtica, que fue la que se marcó, actualmente ya no tiene 2.5 de diámetro corto, tiene 4 o 3.4 de diámetro mayor en planos axiales. Y como podemos ver en las imágenes a la derecha, ya la paciente tiene alteración de la grasa peritoneal, múltiples adenopatías distribuidas en todo el mesenterio y algo que nos llama la atención, y acá me voy a quedar un poquito, que va a ser estas estriaciones que nosotros podemos ver. Nosotros lo consideramos como linfomatosis peritoneal, que es algo que también nos llama la atención, ya que nos da un índice o una característica de agresividad del linfoma, ¿no? En el corto tiempo. También observamos que la paciente presenta ascitis en estas imágenes de tomografía. Listo, continuamos con la doctora Astrid. Y gracias, doctora, muy bien. Ok. En base a todo lo que ya hemos descrito, entonces pasamos al tratamiento que se le brindó a la paciente. Siguiente, por favor. Entonces, el esquema indicado en este tipo de neoplasia se le brindó el esquema CHOEP, que es un esquema a base de ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, topócido y prednisona. Y que podemos ver igual los mecanismos de acción de cada uno. Entonces, este esquema se da cada 21 días y, bueno, con profilaxis y de todas formas. Entonces, es un esquema que igual puede causar cierta mielosupresión. Entonces, la paciente recibe este primer esquema de tratamiento. Siguiente, por favor. Lo recibe el 29 de marzo del 2026 con tolerancia regular. No había efectos adversos. También durante este tratamiento se le realiza una citometría en líquido cefalorraquídeo para descartar infiltración, la cual sale negativa. Eh, Luego, posteriormente, a la paciente se le indica el segundo curso de quimioterapia el 29 de abril. Sin embargo, la paciente no lo llega a recibir ya que cursa durante el momento de la administración del segundo curso de la quimioterapia con hipotensión, fue derivada a la emergencia. Se le encuentra en mal estado general, disneica y con mal patrón respiratorio. Entonces, en emergencia se le solicitan estudios de imágenes. Siguiente, por favor.
Entonces ya pasamos a la descompensación aguda de la paciente. Se le realiza lo que es un ecomarcaje de tórax, donde se le encuentra un derrame pleural en base del hemitórax derecho con un pozo de 330 cc que no era tributario de drenaje en ese momento. Una ecografía de abdomen con ecomarcaje donde encontramos líquido libre en la cavidad. El pozo principal era de 400, no era tributario igual de marcaje al momento del estudio. En el contexto del linfoma antiagresivo, ambos hallazgos representan igual un compromiso seroso secundario a la diseminación neoplásica. También puede deberse la hipoliminemia por el síndrome de consumo. Ambos son criterios de progresión multiorgánica y de mal pronóstico. Entonces, también se le vuelven a realizar a la paciente tomografías en ese contexto, las cuales van a ser descritas por la doctora Román para poder ver cómo había progresado la enfermedad. Buenas noches. Bueno, para correccionar la evolución tórpida que ha descrito el Servicio de Oncología, vamos a pasar con el análisis de las imágenes de tomografía que se realizaron en el servicio de emergencia. Como podemos ver, estas imágenes son estudios de tomografía en plano coronal. La gran extensa imagen y potencia que estamos viendo a este alrededor, no sé si lo puedan identificar, es el estómago, que lo encontramos dilatado. Para este momento, las adenopatías han incrementado volumétricamente. Las adenopatías del cuello ya cuentan forman un conglomerado que se miden hasta un 5.8, 3 por 3 centímetros de diámetro mayor en cervical. Adicional a eso, también tenemos que mencionar que la paciente formó un trombo a nivel del tronco brachiocefálico derecho y proximal a la vena cava inferior, como podemos observar en la flecha. A nivel del pulmón, el derrame que ya lo mencionó la doctora, el conglomerado mediastinal extenso que también envuelve las estructuras vasculares importantes y si hablamos acerca de la tomografía, también mencionar que estas imágenes inicialmente vistas no fueron modificándose en el tiempo. Considerar que nosotros como radiólogos también hacemos una evaluación comparativa y nos llamó la atención porque podría ser un indicativo de una infiltración de esta enfermedad. Asimismo, también persiste el derrame pleural ya bilateral de predominio derecho y consideramos que las adenopatías, la que marcamos, que era la paraórtica, ya tiene un diámetro mayor. Podemos observar las imágenes más hipodensas por el área de necrosis, por el alto crecimiento de estas adenopatías que forman masa que envuelven las estructuras vasculares teniendo una medida de 5.7 por 4.7. Las complicaciones que van a tener estas adenopatías va a ser una obstrucción a nivel del de tercera porción del duodeno, como marcamos acá en la imagen, el cual nos está condicionando la dilatación del duodeno y la extensa dilatación de la cámara gástrica, que la tenemos acá marcada con estrella. Así también tenemos que considerar algo importante que dentro de nosotros podemos observar también que aparte del abdomen, el líquido incrementa. El líquido incrementa y algo que también quisiera presentar es el compromiso linfomatoso peritoneal que incrementa en número y también en tamaño alrededor de todo el peritoneo. Entonces, esta paciente presentó una obstrucción extrínseca por compresión de la tercera porción del duodeno y una obstrucción digestiva alta, ¿no? Continuando con la doctora. Gracias, doctora. La doctora Astrid, por favor. Entonces, como ha escrito la doctora Román en las imágenes, han podido visualizar todas las complicaciones sistémicas de la paciente, un derrame pleural bilateral de casi 15%, una citis donde tenía 400 de líquido en el flanco izquierdo, sugestivo ya de compromiso a nivel del peritoneo, una trombosis venosa porque había una trombosis a nivel del tronco brachiocefálico venoso derecho en el segmento proximal. También una obstrucción duodenal, ya que había, como lo describió la doctora, por la masa, una compresión, una infiltración en la tercera porción del duodeno, que había una dilatación retrógrada obstructiva. También, bueno, la carcinomatosis peritoneal, las lesiones sólidas que había en el omento y el mesenterio, y la masa anexial, una formación quística, ¿no? Entonces, siguiente, por favor.
Entonces, con todo ello, para hacer ya un resumen del caso clínico, desde que ingresa la paciente a la institución en enero, con las tomografías iniciales, del estudio de las tomografías, el diagnóstico con la biopsia, más la serología de HTLV positivo, posteriormente las tomografías de estadiaje, la citometría, que explicó la doctora Gómez igual, y el primer curso de quimioterapia y la evolución tórpida de la paciente que concluyó en que la paciente pues falleció. Entonces, durante el proceso del diagnóstico histológico, desde el 10 de marzo hasta el deceso, hasta el 30 de abril, fueron 51 días, desde la tomografía inicial 105 días, ¿no? En que la paciente pues tuvo un desenlace y una evolución torpe. Siguiente. Entonces, eso sería la presentación del caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un caso característico de un linfoma leucemia T del adulto en su forma linfomatosa, con una mala evolución y con un tratamiento que fue finalmente ineficaz. Le damos las gracias entonces a la doctora Astrid Cuyutupa de Medicina Oncológica, a la doctora Winnie Román de Radiología y a la doctora Carla Gómez de Patología Oncológica. Y ahora voy a dar pase al doctor Jules Vázquez para que haga una disquisición clínica en relación con este caso y nos recuerde un poco cómo se evalúa esta enfermedad y cuáles son sus características. El doctor Vázquez es egresado de la Universidad de la Amazonía Peruana, en los primeros puestos, en realidad en el segundo puesto, y luego hizo su especialidad de medicina oncológica en la Universidad Cayetano Heredia. Ha sido médico asistente del Servicio de Medicina Paliativa previamente, pero después ya de oncología médica en el área de neoplasias hematológicas. El doctor ha ganado muchos premios internacionales y ha tenido una también formación en la Sociedad Americana de Oncología Clínica, becado para tener una formación en esta importante sociedad. Y también ha tenido un mentor en el Orlando Health Cancer Center. Y por otro lado, el doctor ha publicado varios trabajos importantes en revistas internacionales y nacionales, en revistas de alto impacto, así como ha realizado muchos trabajos de investigación en congresos internacionales, como por ejemplo el ASCO, el ASH, SOHO, por ejemplo, y ha hecho varios resúmenes también, eh, además de las publicaciones que hemos mencionado. Ha hecho una maestría en inmunología por la Cayetano Heredia y actualmente es médico oncólogo del Instituto de Enfermedades Neoplásicas y de la Clínica Delgado de Auna. El año pasado ha ingresado como miembro del Comité de Asuntos Internacionales de la American Society of Clinical Oncology, o sea, de ASCO, y diríamos que es el primer peruano que forma parte de este importante comité. Así que muchas gracias por su participación, doctor Vázquez, y por favor usted puede compartir pantalla para hacernos su presentación. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Berromeo, por la presentación. Entonces, voy a empezar. El tema que me toca hablar es aspectos clínicos en leucemia y linfoma de células T del adulto. Se presentó un caso, como dijo el doctor Berromeo, un caso bastante típico que de alguna forma mm, delinea claramente la agresividad del linfoma, de este tipo de linfoma, ¿no? De este ATLL que tiene el compromiso linfomatoso. En esta exposición les voy a hablar sobre los diferentes subtipos y para poder entender un poco, también voy a presentar un caso clínico. Un caso clínico así bastante corto, dos en realidad, uno al final, para ver cómo evolucionan estos pacientes. Entonces, esta es la agenda, caso clínico, introducción, algo de epidemiología, la clínica, los criterios diagnósticos, los factores pronósticos. No todos los linfomas de células T del adulto se comportan igual, ahí los vamos a ver en curvas de sobrevida. También sobre el tratamiento y finalmente el rol del trasplante. Entonces, cuando se finalice la charla, los participantes van a poder reconocer las formas clínicas de ATLL, van a poder identificar qué criterios nos dicen que esta enfermedad es agresiva o no, cuáles son las estrategias terapéuticas
actuales y cuál es el rol del trasplante halogénico. Entonces, este es el caso. Es una mujer de 53 años. Esta paciente es natural de Apurímac. Justo como mencionó el doctor Barrio Nuevo, hay hay zonas dentro del Perú donde es endémico la infección por HTLV1. Dentro de Apurímac hay mayor endemicidad. Entonces, esta paciente en noviembre de 2025 acude a un chequeo preventivo, le encuentran un hemograma con leve leucocitosis, nada llamativo. En diciembre se le aparecen lesiones diseminadas en los miembros inferiores. En enero ella acude para una cirugía de vesícula, le encuentran mayor leucocitosis en el hemograma. Producto de eso le hacen un aspirado de médula ósea con citometría de flujo y finalmente es informada como un linfoma de células T periférico, probablemente asociado a HTLV1. Entonces en febrero la paciente estaba siendo manejada de manera ambulatoria hasta que el 23 de marzo de este año acude con dolor óseo, disnea, se hospitaliza, le hacen un hemograma y le encuentran 123.000 leucocitos. 88% de linfocitos, hemoglobina 11.2, plaquetas 65.000. Le hacen los estudios de laboratorio, le encuentran un HTLV1 positivo. La deshidrogenasa láctica está bastante elevada, está en un valor de 1100. El calcio es normal. Hacen tomografías y encuentran ganglios reactivos. Con todos los exámenes hasta el momento se llega al diagnóstico de ATLL agudo. La paciente recibe tratamiento con EPOCH, que es una quimioterapia en infusión de 4 días. Esto lo recibe el 25 de marzo de este año y posteriormente en el día 13, 14, quimioterapia es la de alta cuando ya los leucocitos bajan a valores normales. Entonces, acá podemos ver cómo ha sido la curva de los leucocitos. El paciente en marzo, cuando ingresa a hospitalizarse, tenía 123.000 leucocitos, recibe la quimioterapia y vemos que hay una bajada progresiva. Hay una bajada progresiva hasta volver a la normalidad. Después vamos a continuar con el caso. Entonces, el ATLL, ¿qué es? Es una neoplasia hematológica que está asociada a la infección por HTLV1, es predominantemente en regiones endémicas para HTLV1. El Perú es una de esas regiones. Se habla de que una región es endémica si entre el 1 y 5% de la población del país tienen el virus. Este linfoma no se presenta en un periodo corto, o sea, tiene un periodo de latencia largo, más o menos 30 años. De todos los portadores de este virus, solamente un 3 a 5% van a desarrollar este tipo de linfoma, ¿no? Hay grupos que están haciendo investigación, de hecho que el grupo de medicina tropical de Cayetano Heredia está haciendo estudios para ver cómo es el tema de la transmisión y de la aparición de linfomas en los portadores, en los familiares de los pacientes que ya desarrollan linfoma. Como se mencionó, hay zonas endémicas, tenemos ahí Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Ica, Cusco. Hay poblaciones que tienen más riesgo, hay diferentes publicaciones al respecto. Y acá vemos el mapa de los países que, según la infección por HTLV1, según el porcentaje. Entonces vemos que Perú es un país, es una región endémica, ¿no? Ahora, yendo directamente a este tipo de linfoma, vamos a ver, cuando nosotros hablamos de linfoma de células o linfoma leucemia de células T del adulto, vamos a este gráfico, por ejemplo, menciona a un solo tipo, y en este caso representa el 9.6%, pero en realidad son varios subtipos, o sea, no es una sola enfermedad, se podría decir. Pero esto va a variar de acuerdo a dónde
se haga el estudio. Si, por ejemplo, vemos en Norteamérica, solamente representan un 2%, en Europa un 1%, pero si vamos hacia Asia es el 25%. ¿Y qué pasa en Perú? En Perú, la prevalencia de ATLL es alta. Podemos ver en este estudio, aunque son pocos pacientes, se ve claramente la diferencia entre Perú, Argentina, donde no se reportaron casos, Brasil no se reportaron casos, y en Chile se reportó que era el 0,5% de todos sus linfomas, en cambio en Perú cerca del 6%. Entonces, Perú de por sí es un país donde ya se está reportando mayor casos de ATLL. Hicimos un trabajo donde quisimos comparar la distribución de los linfomas de acuerdo al lugar donde se atendían. Entonces, este trabajo fue presentado como un resumen en el Congreso del ASH. Los pacientes que fueron atendidos en el INEM, vemos que es una población grande, y los pacientes que fueron atendidos en la parte privada, en este caso A1, y se ve que hay una diferencia. Los pacientes atendidos en la parte pública con ATLL representaban el 16%, en cambio en la parte privada representaban el 8%. Bueno, si hablamos de la clínica, vamos a ver de que la presentación es heterogénea, frecuentemente va a tener afectación de la piel, pero básicamente va a depender del subtipo. Y los 4 subtipos principales, de acuerdo a la clasificación de Shimoyama, son el agudo, el linfomatoso, el crónico, el smoldering. El caso que se presentó al inicio por los residentes claramente es un paciente con linfoma, la variante linfomatosa. La que presenté yo es una variante aguda. Sin embargo, hay otras variantes, la crónica, la smoldering. Y últimamente también se habla de una variante cutánea, que algunos lo pueden considerar como una quinta variante, ¿no? Pero si hablamos de los 4 tipos principales son estos. Vamos a dividirlos en 2 grupos, las que tienen una forma agresiva y las que tienen una forma indolente. La forma agresiva son 2, es la variante aguda o leucémica, también se puede llamar, y la variante linfomatosa. ¿Cuál es la más frecuente de todas, de las 4? Es la aguda, que representa el 55%, y después tenemos la linfomatosa. La variante aguda tiene un comportamiento agresivo. Vemos de que estos pacientes pueden tener leucocitosis marcada, pueden tener hipercalcemia, pueden tener infiltración de diferentes órganos. Podrían tener también compromiso ganglionar, pero no es lo principal. Y tienen una evolución rápida, una evolución tórpida. La otra forma agresiva es la linfomatosa, donde básicamente tiene compromiso ganglionar, también puede tener infiltración de órganos, pero vemos de que en este caso no hay un compromiso o el compromiso a nivel de la sangre es mínimo. Y las formas indolentes vamos a ver que son 2, la forma crónica y la smoldering. Dentro de la crónica se van a dividir en 2, una crónica favorable y una crónica desfavorable de acuerdo a ciertos criterios. La crónica desfavorable es la que se acompaña con DHL elevado, con albúmina baja. Y vemos de que en cuestión de frecuencia, la smoldering o indolente es la menos frecuente. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Estos son los criterios diagnósticos de Shimoyama, donde se basa en varios parámetros, parámetros clínicos, parámetros de laboratorio, y podemos ver claramente que cada subtipo va a tener una característica especial. Por ejemplo, si vamos en la variante aguda, vemos de que estos pacientes tienen las flower cells que se mencionaron
en la exposición. Si vemos la variante linfomatosa, tiene que tener compromiso ganglionar necesariamente, tiene que tener una biopsia que diga que tiene el diagnóstico de un linfoma de células T periférico, y obviamente asociado a eso tiene que tener la infección por HTLV1. Hay algunos casos donde un paciente podría tener la infección y no necesariamente desarrollar un linfoma secundario a la infección por HTLV1. En la práctica es un poco difícil de probar. Obviamente, si es un linfoma B, no estaría relacionado, pero si es un linfoma T, muchas veces es difícil de probar porque básicamente lo que nosotros hacemos es, por un lado, tomarle una muestra al tumor donde nos dice que es un linfoma T periférico con ciertas características, podrían apoyar a que sea un ATLL. Y por otro lado, sabemos que la persona tiene el virus, pero la forma de poder comprobar de que en realidad esta célula es producto de la infección crónica que finalmente ha hecho una carcinogénesis sería la detección proviral, ¿no? La clona dentro de la célula. El- la, Vemos que está también la variante crónica. Son estos pacientes que pueden tener compromiso de sangre, pero son pacientes que tienen una evolución mucho más lenta. El, mm, y es importante ver el tiempo de evolución de cada cuadro. Si es un paciente que viene con adenopatías de rápido crecimiento y además tiene el virus del HTLV1, nuestra primera sospecha tendría que ser que es un ATLL. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a ver de que el tratamiento es diferente. Si es un paciente que tiene compromiso sanguíneo, pero tiene una evolución lenta de meses de evolución, probablemente no vamos a estar frente a una variante aguda. En el caso de los linfomas indolentes o smoldering, muchos de ellos tienen compromiso de piel. De hecho, que en cierta forma se puede decir que el compromiso de piel le da cierto grado de comportamiento indolente, pero solamente si tiene compromiso de piel. Pero en la práctica vemos de que hay pacientes que pueden tener, por ejemplo, compromiso cutáneos tumorales y a la vez tener compromiso ganglionar, tener compromiso de, de flower cells. Entonces, en ese caso estaríamos ante una progresión de la enfermedad. Acá hay algunas imágenes del atlas de linfomas cutáneos en la cual participamos, el doctor Barrenao también participó, donde hay lesiones cutáneas por ATLL. Acá vemos otra imagen, en este caso es una lesión tumoral. Bueno, eso con respecto a la parte clínica. Y si hablamos de los pronósticos, que es algo muy importante, porque ya vemos que no todos se comportan igual, acá podemos ver claramente de que una sola enfermedad, en este caso, se va a dividir en 4. Vemos que la sobrevida es bien corta en pacientes con la variante aguda y con la variante linfomatosa, y el smoldering tiene un buen pronóstico. Esto de acá es de una publicación del 93, ya se diferenciaban estos 4 subtipos. Y si acá nosotros lo comparamos con otros linfomas, vamos a ver de que igual las sobrevidas son malas. Podemos ver que el linfoma que tiene peor sobrevida acá es el ATL, principalmente por su variante aguda. Este es un trabajo, esta es una publicación antigua, sin embargo, se ha hecho una publicación
ya con datos latinoamericanos. Esto fue publicado el año pasado, donde también participamos, donde se demostró lo mismo que ya se había demostrado en reportes internacionales, donde se ve que el pronóstico es malo para los pacientes con ATL. Acá vemos la línea verde representa al ATLL y vemos de que son los de peor pronóstico. Y acá, este es un trabajo publicado también el año pasado, ya con datos donde podemos diferenciar los subtipos. Acá también vemos de que el subtipo agudo tiene el peor pronóstico de todos. Estamos hablando de sobrevidas menos del 15% a los 2 años. Y vemos de que la variante Smoldering tiene un buen pronóstico, ¿no? Entonces, no vamos a agrupar a todos los ATLLs dentro de una misma bolsa. Van a haber algunos que tienen buen pronóstico, como el caso del Smoldering o indolente, y hay otros que van a tener muy mal pronóstico. En todo caso, el peor pronóstico es la variante aguda y muy de cerca la variante linfomatosa. Dentro de ellos vamos a ver igual que hay algunos que van peor que otros. O sea, tengo 2 agudos, uno va peor, uno de repente progresa después del tercer ciclo, pero hay uno que, como en este caso que presenté, después del primer ciclo el paciente ha progresado. Entonces, hay diferentes factores de riesgos. Tenemos que ver el estadio clínico, la edad. Más edad es peor pronóstico. Hipoalbuminemia es peor pronóstico. El, el eco, que es peor pronóstico. Enfermedad avanzada es peor pronóstico. Entonces, la idea es poder categorizar a estos pacientes para poder diferenciarlos y de acuerdo a eso tomar la mejor decisión terapéutica posible. Si hablamos de tratamiento, vamos a dividirlos igual. Cada subtipo va a tener un tratamiento diferente. La variante aguda es la que va a recibir tratamiento con AZT, un tratamiento antiviral más interferón alfa. Eso es lo que está indicado en las guías. De hecho, que nosotros lo hemos usado, pero últimamente no hay disponibilidad del fármaco, por lo cual terminamos usando quimioterapia. Dentro de las quimioterapias que se pueden usar está el EPOCH, se puede usar también Hipercibat. De hecho, que hay un régimen con poliquimioterapia que usan los japoneses, pero no tenemos todas las drogas, entonces lo que nosotros hacemos habitualmente es poliquimioterapia con los medicamentos disponibles y basado en la edad, ¿no? Si tenemos un paciente de 60 años o 65 años, probablemente no vamos a poder darle un tratamiento muy intenso y va a pasar un tratamiento paliativo. En el caso de la variante linfomatosa, también damos quimioterapia en este caso. En este caso, el tratamiento con AZT más interferón no es efectivo. Si hubiera la posibilidad de dar un anticuerpo monoclonal anti-CD30 como brentuximab, se podría dar si el tumor es CD30 positivo. Entonces en ese caso se daría CHP más brentuximab. Si es crónico, vamos a dividirlos en 2 grupos, favorable o desfavorable. Si es favorable, puede ser observación. Si es desfavorable, las guías nos dicen dar AZT más interferón. Y si es smoldering o indolente, el paciente podría pasar a observación o si estuviera disponible podemos dar AZT más interferón. Esto es lo que nos recomienda la NCCN para el 2026. Acá básicamente nos ponen una lista de regímenes que podemos dar. Si estuviera disponible, el paciente debería ingresar a un ensayo clínico. También se recomienda la combinación de CHOP más mogamulizumab, pero en este caso cuando no se tiene la intención de ir a un trasplante.
Hay otros regímenes recomendados, por ejemplo, CHOEP, y Percival, como ya se había mencionado. Y bajo ciertas circunstancias podemos dar CHOP, ¿no? Un paciente que creemos de que no va a tolerar CHOEP, le damos CHOP. Si tuviéramos disponibilidad de habitaciones, deberíamos dar DAEPOCH. Muchas veces no lo damos porque es un régimen que se necesita hospitalizarse. Son 4 días de infusión continua más un quinto día de quimioterapia. En cambio, el CHOEP son 3 días que pueden darse de manera ambulatoria. Entonces, eso también son algunas cosas que tenemos que tener en consideración cuando vamos a dar uno u otro tratamiento. Aún así, los pacientes que reciben un tratamiento de primera línea responden, estas respuestas no son duraderas, por eso tenemos que plantearnos en el paciente la posibilidad de dar una terapia curativa, en este caso un trasplante de médula ósea, que lo vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Si el paciente no responde a la primera línea, básicamente las segundas líneas en nuestra experiencia son paliativas, no, las respuestas que logran son parciales y son temporales. Entonces, tenemos que dar el mejor tratamiento posible en la primera línea y si es un paciente candidato a trasplante, deberíamos trasplantar. Esta es la continuación del caso clínico 1. Este paciente recibe el primer curso de DAEPOCH. Ya habíamos visto de que bajan esos leucocitos de 123.000 hasta 10.000. El paciente acude a consulta. Sin embargo, entre el momento que salió de alta hasta que llegó a consultorio, que fueron como 7 días aproximadamente, los leucocitos subieron a 52.000. Entonces el paciente estaba con recaída después del primer ciclo. Básicamente el paciente iba a recibir el segundo ciclo de DAEPOCH. En cambio, al progresar hemos tenido que dar un tratamiento de rescate. Se le planteó Hipercibat y actualmente el paciente está con leucocitos normales, está en el QT16 y ha sido dado de alta. Acá podemos ver claramente cómo ha ido la evolución de este caso, de este ATL agudo, donde bajan los leucocitos, se normalizan, sale de alta, espera la consulta y llega a la consulta ya con 50 y tantos mil leucocitos y el paciente es hospitalizado para recibir Hipercibat. Recibe Hipercibat parte A y nuevamente tiene los valores normales de leucocitos. Esto es el calcio cuando el paciente es diagnosticado no tiene hipercalcemia, sin embargo, en esta progresión vemos de que sí logra tener hipercalcemia. Y luego nuevamente después del hipercibat empieza a bajar. Las plaquetas, este paciente debuta con plaquetopenia, baja, después va subiendo, producto ya de la recuperación hematológica. Sin embargo, vuelve a bajar producto de la quimioterapia. Ahora está con valores adecuados. Acá la deshidrogenasa láctica, ya se mencionó de que la deshidrogenasa láctica es un marcador importante, nos puede, de alguna forma, mide la carga tumoral. Por ejemplo, si un paciente tiene mucha enfermedad, lo que se espera es de que la deshidrogenasa láctica esté elevada, como en este caso, más de 1000. Esos valores han bajado, no tiene un valor reciente, pero vemos de que ha bajado. Seguramente en el control antes del segundo ciclo, esos valores van a estar cerca de lo normal o normales. ¿Y cuál es el rol del trasplante? O sea, ya hemos visto de que es una enfermedad, al menos en la variante agresiva, de un comportamiento muy agresivo, de un pronóstico muy malo, menos del 15% va a estar vivo a los 2 años, si es que no se da un tratamiento con alguna opción curativa. Entonces, el trasplante halogénico es la única opción curativa, está indicada por las guías internacionales y se plantea este trasplante como consolidación después de haber logrado una primera remisión completa. El trasplante autólogo no está indicado,
A diferencia de otros linfomas, tenemos linfomas T que periféricos, por ejemplo, que tienen enfermedad avanzada, reciben tratamiento, logran remisión completa y luego van a un trasplante autólogo. En este caso, el, ya se ha estudiado, se ha visto que no hay ningún beneficio del trasplante autólogo. Las remisiones que logran con un trasplante autólogo son remisiones cortas y suma mucha toxicidad, ¿no? Y tiene bastante lógica porque finalmente tú colectas tus células madres que pueden tener, que van a tener también eh, células, podrían tener células cancerígenas, están infectadas con el virus y el virus nuevamente es infundido, ¿no? Entonces, no es una indicación adecuada de trasplante autólogo. El trasplante halogénico va a ser en la primera revisión para las formas agresivas, tanto para la aguda y para la linfomatosa. El donante no debe ser un portador de HTLV1. El, el trasplante halogénico ha logrado de que hayan remisiones más largas, entre el 30 y 40% de los pacientes podrían tener una remisión larga y potencialmente curarse. Se prefiere regímenes de acondicionamiento de intensidad reducida y puede realizarse trasplante no solamente de donante relacionado o emparentado, sino también de no relacionado. Este es el caso clínico 2. Es un paciente varón de 39 años. Este paciente debuta con sensación de cuerpo extraño en la amígdala. Esto es en septiembre del 2024. Le hacen una biopsia de la tumoración de la amígdala. Es informada como linfoma T. Le hacen aspirado de médula ósea, linfoma T. Le hacen imágenes, le encuentran una lesión a nivel bronquial. Le toman una biopsia y es informada como linfoma T. Le hacen HTLV1, es positivo. Finalmente, con todos estos resultados, llegamos al diagnóstico del linfoma T, de un linfoma de células T del adulto, primario de amígdala, estadio clínico 4 por infiltración bronquial y de médula ósea. El paciente inicia tratamiento con EPOCH, esto es en octubre del 2024. Vemos de que este paciente también tiene bastante enfermedad, no tanta enfermedad como el caso que se presentó al inicio, presentado por los residentes. Este también es un linfomatoso, pero tiene menos carga de enfermedad. Recibe EPOCH. Después del tercer ciclo se hace reevaluación, se ve que hay una respuesta parcial, completa los 6 ciclos. Esto en enero del 2025 hace respuesta completa. Y recordemos de que estos pacientes tienen que ir a un trasplante halogénico con intención curativa. Este paciente no tenía donantes emparentados completamente compatibles. Este paciente tiene una evaluación en Argentina y finalmente se hace un trasplante haploidéntico en Argentina. Esto es el 22 de abril del 2025, perdón, es del año pasado. El paciente ha desarrollado H cutáneo, ya se ha resuelto y actualmente tiene 1 año y 1 mes en respuesta completa. No tiene enfermedad injerto contra huésped. Entonces, este caso es un caso bastante llamativo porque la mayoría de pacientes no llegan a un trasplante porque las remisiones que tienen son remisiones cortas. Nosotros actualmente tenemos un paciente en el INEM que está en evaluaciones pretrasplante, que es una variante aguda, es uno de los poquitos casos que está llegando, pero tenemos que correr porque si el paciente recae antes del trasplante, no va a haber una segunda línea que pueda rescatarlo. Bueno, y estas son las conclusiones. El ATLL es endémico en Perú. Vemos de que hay 4 subtipos principales. Los pronósticos son diferentes. Vamos a dividirlos en 2 formas. Las agresivas, que es la linfomatosa y la aguda, y 2 indolentes, que es la crónica, que a su vez se divide en 2, en favorable y desfavorable, y la smoldering. El tratamiento va a depender del subtipo y el trasplante halogénico es la única opción curativa para las formas agresivas. Esta es mi última diapositiva. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Vázquez.
excelente resumen. Vamos ahora a presentar al doctor Alejandro Guru. Quería comentarles que el doctor Alejandro Guru no ha podido estar, no va a poder estar presente ahora por un problema familiar que se le presentó, y sin embargo me dejó la presentación grabada. El doctor Alejandro Guru ha grabado los aspectos patológicos y sobre todo moleculares, porque en general hemos visto que esta enfermedad es mal pronóstico en general. Las formas más frecuentes son justamente las agresivas y las opciones curativas no son las de mayor porcentaje. Por eso es que ahora es importante que se siga haciendo investigación básica molecular para después trasladarlo a la clínica y poder encontrar algún mecanismo biológico que pueda mejorar el pronóstico de estos pacientes. Vamos a rápidamente a presentar al doctor Alejandro Guru. Es profesor Leonard Harvard de dermatología y director de dermatopatología en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia en Nueva York. Dirige el programa de especialización en dermatopatología y tiene un nombramiento conjunto con el Departamento de Patología y Biología Celular. El doctor se graduó en Buenos Aires, pero hizo su internado y sentado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en San Luis. Luego ingresó como docente a la Universidad Estatal de Ohio, como profesor asistente de Patología y Dermatología, y luego a la Universidad de Virginia, donde llegó a ser profesor asociado y luego profesor titular en el Departamento de Patología. El doctor es el actual presidente del Consorcio Estadounidense de Linfomas Cutáneos y ha liderado iniciativas de patología del Estudio Internacional sobre linfomas cutáneos en estadio avanzado. El registro de linfomas de este consorcio y más recientemente el Proyecto Internacional de Linfomas de Células T. Es editor asociado de la revista Journal of Cutaneous Pathology y de Seminars in Diagnostic Pathology. Forma parte del consejo editorial de numerosas revistas académicas, entre ellas, por ejemplo, el Journal of the American Academy of Dermatology y del American Journal of Surgical Pathology, además de Modern Pathology e Histopathology. Voy en este momento, a presentar el video del doctor. Un segundito, por favor. Voy a compartir pantalla. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, doctor. Entonces vamos a poner aquí. Alejandro Gru. Es un placer y un honor formar parte de este evento. Sí, Quería escuchamos. agradecerle Sí, escucho yo. a todos ustedes perfecto, también. por tenerme y dejarme Sí, participar en yo este escucho evento. Y bien. por supuesto, mi amigo y Se escucha. colega, el profesor doctor Carlos Barrio Nuevo. Lamento no poder estar con ustedes en vivo en esta presentación, pero por lo menos quería facilitar mi presentación de manera virtual y por medio de una grabación. Voy a hablar hoy entonces del tema que se me asignó, que son los cambios genéticos en la enfermedad, en la leucemia, linfoma T del adulto. Estos son mis conflictos de intereses que no tienen ningún tipo de circunstancia en relación a esta presentación. No voy a expandir demasiado en esto, pero ustedes saben que la leucemia T del adulto es un proceso maligno, un linfoma con un pronóstico muy pobre, que está causado por el virus del HTLV1. Es un proceso que afecta el virus, aproximadamente ha infectado unos 10 a 20 millones de personas en el mundo, y como saben es altamente endémico en determinadas regiones del mundo, sobre todo en Japón, en África, pero también en regiones de Sudamérica como Perú. Ustedes saben también que la mayor parte de los datos genéticos que han sido publicados se refieren al perfil genómico que ha sido publicado en la población japonesa, donde la enfermedad, la tasa de prevalencia es muy alto, y que mostró distintas alteraciones a nivel de distintos genes, que vamos a hablar más. Nosotros sabemos también que, a diferencia de la población japonesa, los pacientes con ATLL
en la población occidental parecen tener una presentación peculiar y distinta en relación a la población japonesa. Por ejemplo, los pacientes se presentan a una edad más joven, es más común la presentación linfomatosa y el pronóstico es peor en comparación con otros casos. Como ustedes saben también, este es un retrovirus, es el único retrovirus que se conoce que causa un linfoma directamente. Es una neoplasia de células CD4 en general y que se desarrolla en hasta un 2 o un 7% de los pacientes aproximadamente en la sexta y la séptima década de vida, si bien esto es lo que se ve en la población japonesa. Ven aquí las áreas endémicas mundiales. Cuando el virus se descubrió, este es un paper, digamos, en la misma época que se describió el HTLV, cuando los estudios empezaron a ver la relación entre linfomas y infecciones virales, uno de los primeros estudios que fue publicado en el PNAS fue que se parecía que se había encontrado la causa de la enfermedad de Sézary o los pacientes con micosis fungoide que tenían diseminación en sangre, ya que estos pacientes o algunos de estos pacientes tenían la infección por HTLV1. Si bien aprendimos posteriormente que la etiogénesis y la enfermedad son muy diferentes, si bien la presentación histológica puede ser muy similar, pero la clínica es diferente entre estos dos. Entonces vemos aquí las áreas endémicas. Vean que, por supuesto, el Perú en Brasil son áreas de alta prevalencia endémica, así como regiones africanas, y también tenemos un foco en Australia, así como también en determinadas regiones de Japón. Entonces, la clasificación que usamos para esta enfermedad, ustedes ya la saben, no me voy a expandir en esto. La clasificación de Shimoyama, donde tenemos en particular dos tipos agresivos, que son la forma leucémica y la forma linfomatosa, y las presentaciones más indolentes, que son la forma crónica y la forma de smoldering. Se agregó una forma más, una presentación inicial que inicialmente se conocía como una presentación indolente, que ahora la clasificamos como una presentación agresiva, que es la variante extranodal primaria cutánea, que en general se ve como tumores en la cara, y estos en general se comportan como los pacientes que tienen presentaciones linfomatosas. La célula clásica, que es la célula de tipo flor, que es bien característica, si bien es una célula que puede simular, por ejemplo, las células que uno puede ver en la enfermedad de Sézary o también la leucemia T prolinfocítica. Las presentaciones son importantes en relación a la sobrevida. Vean que las presentaciones más agresivas, como la forma aguda, la forma linfomatosa, la sobrevida a 4 años es solamente de un 10 a un 15%, mientras que las variantes crónicas pueden tener un mejor pronóstico hasta que en general evolucionan a las presentaciones más agudas, y la única forma de tratamiento más efectiva que hoy conocemos es el trasplante alogenéico de médula ósea. Si bien es muy difícil llevar a estos pacientes a trasplante porque la mayoría de los pacientes son refractarios a la quimioterapia convencional. Ven aquí que más allá de los avances que se han hecho en relación a la terapéutica, a la inclusión de regímenes más modernos en quimioterapia, en general la enfermedad sigue teniendo un pronóstico muy, pero muy reservado. Y como ven aquí, hasta un 90% de estos pacientes con ATLL reciben combinación de quimioterapia, pero la sobrevida media después del trasplante en general sigue siendo menos de 6 meses. No voy a explayarme en esto, pero saben que el tratamiento consiste en poliquimioterapia. En Japón, el mogamulizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra la proteína CCR4, es básicamente un standard of care. Y otros regímenes de quimioterapia, como pueden ver aquí, que incluyen CHOEP, EPOC, CHOP-like o Hyper-CVAD. Y también en Estados Unidos se usa el brentuximab, sobre todo para las presentaciones tumorales o linfomatosas con gran expresión de CD30 que siguen los principios del estudio del Echelon 2.
Para las presentaciones más agresivas, como por ejemplo las presentaciones leucémicas, la terapia inicial en general es a través de interferón y AZT, si bien la mayor parte de los pacientes progresan después de esto y reciben terapéuticas con poliquimioterapia. Antes en Estados Unidos no veíamos esta patología tan frecuentemente, pero pueden ver aquí en el estudio del SER, que es un estudio epidemiológico de registros de datos en Estados Unidos, y ven aquí que este estudio, que llevó unos 10 años, muestra una población total de 2.148 casos en los Estados Unidos, donde pueden ver aquí que la prevalencia mayor se sitúa en dos puntos, en dos regiones, principalmente en el área de Florida y la zona de Nueva York, que son las zonas de inmigración más importantes con respecto a la población centroamericana, africana y también a la población sudamericana. Ustedes saben también que hay hoy por hoy registros y estudios que están tratando de evaluar la población latinoamericana. Este es uno de los trabajos publicado por el doctor Luis Malpica. Básicamente es un estudio retrospectivo que compara la población latinoamericana con respecto a la población japonesa y muestra las tasas de sobrevida de esta patología, que como pueden ver son muy pero muy bajas: 8% a 4 años, 22% en las presentaciones agudas y linfomatosas, y por supuesto hay mucha menor frecuencia de las presentaciones crónicas y más indolentes de la enfermedad. Pero por lo menos creo que es muy pero muy importante destacar estos registros que se han abierto en Latinoamérica y que buscan estudiar la enfermedad de una mejor manera. Bien, aquí no alguna de las patologías de los linfomas que se ven en América Latina, y vean aquí, por ejemplo, que la leucemia T del adulto es prevalente, por ejemplo, en el Perú, es una de las patologías de los linfomas T más comunes, así como también en algunas áreas de Chile, pero mucho menos frecuente en otras regiones. Por ejemplo, pueden ver en Argentina o Brasil. Si ven en Brasil, la tasa va a ser diferente dependiendo de la población que uno esté evaluando. Obviamente la tasa es mucho mayor en la población de Bahía y Río de Janeiro. Es importante la evolución clonal. Ustedes saben que es un retrovirus. Las proteínas y los genes del virus son muy similares al virus del HIV. Cuando ocurre la infección hay una carga proviral muy aumentada en determinados patrones. Están muy activados, como es el TAX, el GAG y el M, y esas proteínas disminuyen cuando hay progresión de la enfermedad, donde la proteína más característica viral es la proteína HBZ, que hoy ha sido objeto del desarrollo de sondas para hiberización in situ para detección de la enfermedad, y que es el tipo de proteína que en general vamos a encontrar en las células infectadas malignas en la leucemia T del adulto. Con respecto a lo que nos toca hoy en este tema, es evaluar el perfil genético de los pacientes con leucemia T del adulto. El primer y estudio más grande que ha sido publicado todavía hoy por hoy es la publicación del Dr. Kataoka en el Nature Genetics en el año 2015, donde utilizaron técnicas de Next Generation Sequencing para Whole Exome Transcriptomics y Targeted Sequencing con SNP arrays. Y pueden ver aquí que hay distintos tipos de mutaciones donde se encontró en este estudio que unos 50 genes habían sido encontrados mutados en muy alta prevalencia, y 13 de esos genes en más del 10% de los casos. Entonces pueden ver aquí las distintas vías que están afectadas, como por ejemplo el receptor T y el NF-κB. Mutaciones como por ejemplo el PLC gamma 1, el PRKCB, que se ven hasta un tercio de estos casos, y el CARD11, 24% de los casos, y también el IRF4. Esta, como pueden ver, está en esta vía, ¿no? El receptor T con coestimulación del CD28, y pueden ver aquí los genes que están mutados. Ven aquí también mutaciones del gen RHOA, que se ve también en linfomas con fenotipo T folicular, como por ejemplo el linfoma fibroblástico. Si ven, las mutaciones en el gen son diferentes a las que se ven en ese tipo de
linfomas. Otro tipo de mutaciones muy características son el CCR4 en hasta un 29% de los casos y otras mutaciones como por ejemplo el gen del P53, variaciones del PDL1 e hipermetilación del genes del MHCH y del CDK2N2A en las formas agudas y linfomatosas. También aprendimos recientemente que las alteraciones epigenéticas son muy pero muy importantes en los pacientes con ATLL. El estudio de Watanabe, publicado en la revista Blood en el 2017, incluyó también algunos pacientes de Estados Unidos, básicamente utilizando técnicas de transcriptomics en 58 casos y epigenómicas en 3. Mostraron reprogramación de estos genes de metilación en hasta un 54% de los casos y la carencia de mutaciones del SH2 en todos estos casos. Y básicamente este tipo de alteración en este gen de metilación lo que lleva es a un aumento del SH1 y que en este caso básicamente desactiva determinados factores de transcripción, microARN, modificadores epigenéticos y que facilitan o permiten la evolución clonal de la enfermedad. Otro de los estudios que fue publicado por el Dr. Kogure en la revista Blood en el 2022, en este caso utilizando técnicas de secuenciación de todo el genoma, o sea, whole genome sequencing, encontraron 56 alteraciones tipo driver y en esas, de las cuales había 11 que eran nuevas y de esas había una frecuente presencia de alteraciones de función, con pérdida de función principalmente en el SIC, que selectivamente incrementaba la población de células T con fenotipo Treg, que son estas poblaciones que tienen transcripción de CD4, CD25 y FOXP3. Así como también alteraciones truncales del genes del REL que se vieron en este estudio. Los estudios iniciales en la población americana los pocos estudios que han sido publicados son de muy poca cantidad de pacientes. El primero es un estudio del Dr. Shah en la revista Blood en el 2018 que usaron una técnica de targeted sequencing en 30 muestras de pacientes con ATLL y la compararon con la población japonesa. Y lo que encontraron en este estudio es que las alteraciones epigenéticas, las mutaciones epigenéticas eran más características de la población norteamericana y eran muchísimo menores en relación a la población japonesa. Y como ven aquí, la presencia de alteraciones o mutaciones en genes epigenéticos predecía un peor pronóstico de la enfermedad. Le mencioné antes que el estudio de Kogure, este es un estudio de whole genome sequencing con 129 pacientes, 56 alteraciones de tipo driver, y en este estudio se definieron dos perfiles moleculares genéticos en relación a esta patología. Un perfil de grupo 1 que tenía menores alteraciones tipo driver, particularmente enriquecidas en genes de activación del receptor T, como PLC gamma 1, BAP1, C28 y RH-A, así como también STAT3, y un grupo 2 que eran los pacientes que tenían un patrón más agresivo y que tenían mayor población de mutaciones en genes epigenéticos como el EP300 y el TET2, así como también otras mutaciones en la vía del NF-κB como el PRKC-beta. Entonces, básicamente, el estudio de Janakiran, que fue el primer estudio a nivel genético en mayor escala en la población de ATLL, definió que las alteraciones epigenéticas parecían ser mucho más importantes en la población norteamericana de estos casos en relación con la población japonesa. Este es un estudio posterior que fue publicado por el grupo francés, encarado por el profesor Olivier Germain, y donde muestran una tasa de prevalencia muy similar a nivel mutacional
en comparación a la población japonesa con la población francesa. Es interesante este estudio porque la mayor parte de los pacientes de la población analizada a nivel molecular en la población francesa son de origen afroamericano. Con lo cual encontramos que no había una diferencia muy importante entre las dos poblaciones, si bien pueden encontrar, por ejemplo, aquí mutaciones del PLC gamma que eran a menor frecuencia, así como el PRKC beta a menor frecuencia, pero en general no una diferencia muy importante. De vuelta, targeted sequencing. ¿Qué es lo que sabemos a nivel genético, a nivel de la emulación? Bueno, por supuesto, el primer hit es lo que implica la infección por el HTLV. El segundo hit, en general, uno se piensa que una de las principales mutaciones tipo driver en esta enfermedad es el CSR4. Muchas veces el siguiente hit es una alteración del PDL1 y posteriormente mutaciones del PLC gamma que llevan a que la enfermedad se desarrolle completamente. Y en general, cuando uno estudia el primer clon, uno va a ver un predominio clonal durante toda la vía de la enfermedad. Inclusive cuando un paciente está tratado, si bien hay emergencia de clones diferentes, siempre hay un clon original que en general evoluciona a lo largo de la enfermedad. Entonces, el punto que uno se pregunta en este caso es, tenemos el mismo virus con la misma enfermedad, pero con un perfil molecular diferente, que es la población occidental y la población japonesa, parecen tener diferencias a nivel genómica. Y esto es lo que motivó el estudio que nosotros encaramos con el centro del INEN, así como en conjunto con el doctor Juan Carlos Ramos en la Universidad de Miami y con la participación de la Universidad de San Pablo en Brasil, así como también algunos casos que conseguimos un hospital, del Hospital San Luis en Francia. Bien, aquí que la sobrevida media de la población americana caribeña es mucho menor en relación a la población japonesa. Y vean que la prevalencia de los subtipos agresivos de la enfermedad es muchísimo mayor en la población caribeña en comparación con la población japonesa. Y también lo otro que vemos es una presentación a una edad más temprana. O sea, tenemos un fenotipo de la enfermedad que es claramente diferente con respecto a la patología en la población japonesa. Y este estudio fue el que se fue publicado hace ya 1 año y medio en la revista Hematológica, en colaboración con Carolyn Myers, que es ahora terminando su residencia de dermatología en la Universidad de Pensilvania, el doctor Jay Choi, que ahora es el director del área de terapias celulares en la Universidad de Texas en Dallas. Bien, aquí que en este caso lo que utilizamos con estos centros de colaboración, que incluyeron el INEN, principalmente la Universidad de San Paulo, Memorial Sloan Kettering, el Hospital Edgardo Ravagliati, la Universidad de Bahía y la Universidad de Columbia. Básicamente estudiamos 165 pacientes, de los cuales pueden ver que la mayoría de estos pacientes tenían presentaciones agresivas, sobre todo linfomatosas. Vean que a todos estos casos le hicimos un whole exome sequencing, así como también OncoScan y RNA sequencing. Este fue el estudio de población. El origen, vean aquí que la mitad de los pacientes venían del área caribeña y la otra mitad de Sudamérica. La población Sudamérica, como ustedes saben, es una población mixta porque la población, tenemos una mezcla de los pacientes provenientes del Perú, que tienen un área endémica específica, en comparación con la población brasileña, donde son en general población afroamericana, que son inmigrantes del África. Esto es lo que se hizo, 165 pacientes, se hicieron las tres cosas, estas son las técnicas moleculares que se utilizaron. Este es el tipo de análisis que se utilizó para identificación de mutaciones, así como alteraciones estructurales del cromosoma y así como también fusiones dentro de estos casos. Y vean aquí que en nuestro estudio, en estos 165 pacientes, encontramos que había
65, 64 genes que eran drivers de la enfermedad con 15 pathways biológicas, o sea, distintas pathways donde pueden encontrar tráfico celular, daño de reparación del ADN, apoptosis, alteraciones en el citoesquelético, signaling pathways, cambios epigenéticos, alteraciones del JAK-STAT, transcripción, pathways metabólicas, NF-κB, el área del Notch, activación del receptor 3, Wnt y el PIK3 con AKT. O sea que pueden ver una gran variante de vías que están involucradas en las alteraciones de estos pacientes. Por supuesto, la mayor parte de estos pacientes tenían formas agudas o linfomatosas de la enfermedad. Había un predominio muy claro de las variantes leucémicas en esta población y con una carencia relativa de los pacientes con enfermedades más crónicas, que era lo que mencionamos antes. Encontramos notables diferencias a nivel de alteraciones estructurales. Vean aquí, por ejemplo, que el gen del TRAP y PTPRN2A era mucho más alta en la población japonesa, mientras que alteraciones en otros genes, como por ejemplo el CBLB y NPP4B y el ANKRD11, eran muchísimo más altas en comparación entre la población occidental en comparación con la población japonesa. A nivel mutacional, las diferencias eran bien características. En la población, las mutaciones del gen del FOXO3, que habían sido reportadas en casos aislados en la población japonesa, en nuestra población encontramos hasta un 10 a 15% de los casos con este tipo de mutación y principalmente en las variantes agresivas en los pacientes afroamericanos. Y el CSR4, que como les mencionamos antes, se veía la mutación en hasta un 35% de los pacientes en la población japonesa, la tasa de mutación de este gen era muchísimo menor en la población occidental. Encontramos genes nuevos que posiblemente tengan una implicancia, como por ejemplo el ANKRD11, DGKZ y el PTPN6. Estas son mutaciones novedosas que no habían sido reportadas en la población japonesa. Otra característica que fue un motivo interesante de encontrar en este estudio fue que cuando uno evalúa las biológicas agresivas versus las formas crónicas más indolentes, uno encuentra una tasa diferente y un perfil diferente mutacional. Vemos que la vía del STAT3 estaba particularmente alterada en las formas crónicas, que es, por ejemplo, la misma mutación que uno puede ver, el mismo perfil de mutaciones que uno puede ver, por ejemplo, en la leucemia de células granulares, mientras que las mutaciones del P53 eran muchísimo más prevalentes en las variantes agudas y no se veían en las formas crónicas. Como pueden ver, este diagrama lo que muestra es las distintas vías que claramente están involucradas en la enfermedad: el receptor T, receptor NF-κB, alteraciones del calcio, la vía del PI3K y el AKT, y vean la tasa de prevalencia, mutaciones y alteraciones estructurales a nivel de estos genes. Encontramos también que, por ejemplo, determinadas mutaciones predecían un peor pronóstico. El P53 y el ANKRD11 está asociada con un pronóstico peor. Y también uno de los aspectos novedosos de nuestro estudio es la presencia de mutaciones específicas en determinados codones del gen que predicen la presencia de relapse de la enfermedad después de la administración de terapias con interferón y AZT. Le mencioné antes los genes novedosos que encontramos, principalmente el gen del FOXO3. Es un factor de transcripción que regula la diferenciación de células T. Ha sido validado, como ustedes saben, como un gen supresor de tumores en tumores sólidos y que es desactivado por el AKT y es suprimido por las proteínas del HDV, principalmente por el HBC y el TAX. Estas dos mutaciones en estos dos codones se encontraron de una manera
frecuente principalmente en las variantes agresivas de la enfermedad. La otra mutación que mencionamos antes, el ANKRD, este es un gen que codifica una proteína que básicamente cambia la estructura o está relacionada con la remodelación de la cromatina a través de prenderse a las desatilasas de los histonas que están involucradas en la diferenciación neural, y esta proteína tiene un rol importante en la interacción con el P53 y en los modelos de cáncer de mama. Y vean aquí el grupo de pacientes con 7 mutaciones, y la mayor parte son mutaciones de tipo de daño de este gen. Otras mutaciones que mencionamos antes, el gen del DGKZ. El primero codifica una quinasa que es responsable de, básicamente de alguna manera, disminuir los efectos de la estimulación del receptor 3 y catalizar el breakdown de la molécula del ácido fosfatídico, y que es consistente con la función de un gen supresor de tumores y que inhibe la proliferación a través de la activación del celular receptor TES, y que ha sido validado en modelos con CRISPR. Y el otro es esta proteína PTPN6, que las mutaciones de tipo de damaging parecen ser bien exclusivas con la enfermedad de la TLL y que no hacen reportadas en otros casos. Vemos aquí que la presencia, el decremento o la ausencia de expresión proteica de determinados de estos genes se ve en relación con estas mutaciones. Vean aquí el gen del FOXO3, reduce la expresión proteica en el 76% de los casos. Lo mismo pasa con el CBLB y lo mismo con estas otras dos mutaciones y la proteína. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? Básicamente que la población japonesa y la población occidental muestran alteraciones comunes a nivel mutacional, sobre todo con las vías de activación del receptor T, así como también la vía del NF-κB, las vías de tráfico de T-cell, que son por ejemplo el CSR4, y genes supresores de tumores como el CDKN2 y la proteína P53. Lo que encontramos que difiere la población occidental con respecto a la población japonesa es mutaciones nuevas, mutaciones novedosas, FOXO3, CBLB, DGKZ y PTPN6, algunas de las cuales no habían sido reportantes antes. La otra característica fundamental que nosotros encontramos es una prevalencia mucho menor de mutaciones en el gen del CSR4, que probablemente o podrían probablemente explicar por qué el mogamulizumab no tiene buena acción en la población occidental, motivo del cual en este momento el mogamulizumab no está aprobado por la FDA para el tratamiento de pacientes con ATLL. Y ustedes saben que esto es algo que fue publicado por los japoneses, que básicamente la presencia de la mutación predeciría respuesta al tratamiento con mogamulizumab. Lo otro que es bien característico es las determinadas mutaciones del gen del IRF4 que podrían predecir cuáles son de estos pacientes que van a ser refractarios con el interferón y el AZT, que como ustedes saben es la vía de primera línea. Voy a hablarles muy poquito, pero quería simplemente mencionar las manifestaciones cutáneas. Ustedes saben, son muy comunes a nivel de la cara, nódulos y tumores. Son muy frecuentes también en pacientes con las formas crónicas de la enfermedad. Y sepan y recuerden que en muchos de estos pacientes el rash o las alteraciones a nivel cutáneo puede ser la primera manifestación de la piel. Presentaciones nódulo-tumorales, como en este caso, papulares, que son bien comunes, particularmente en la cara, placas, eritrodermia y también parches, que pueden simular, por supuesto, una micosis fungoide. A nivel de alteración de histopatológico, eso, por supuesto, yo soy un patólogo como el doctor Barronuevo, así que me gusta hablar de estas cosas. Saben que los patrones pueden simular una micosis fungoide, son lesiones que muchas veces muestran epidermotropismo muy marcado con la presencia de microabscesos de Potrier, y también podemos encontrar, por ejemplo, foliculotropismo. Esta es una característica. Ven algunos de los casos del profesor Dr. Barrionuevo. Ven aquí estas células
aspecto bien maligno, y la presencia de abscesos de micropotrie que son bien característicos también. A veces se ven como tumores, nódulos y a veces puede ser más difuso e inclusive podemos tener un patrón que puede ser más inflamatorio, simular patología inflamatoria, como puede ser una variante más liquenoide o intersticial. Otra de las características es importante recalcar aquellos pacientes que reciben mogamulizumab. Bien, aquí esta es una paciente de nuestra institución en Colombia que había sido trasplantada con una variante agresiva de la enfermedad, con una presentación leucémica inicial, tratada con trasplante, con respuesta completa después del trasplante y con mantenimiento como un mogamulizumab que desarrolla un rash. Vean aquí cómo en este caso, es una biopsia que muestra compromiso de la enfermedad con los microabscesos de Potrier. Vean un rango de CD4 CD8 muy alto, pérdida de marcaciones T y en este caso la paciente tenía la coexistencia de la enfermedad, así como también alteraciones histológicas que indicaban la presencia del rash asociado a mogamulizumab. Y esa rash puede hacer simular la presencia de enfermedad refractaria, así que es algo que es muy importante a tener en cuenta. Mencionamos antes la variante primaria cutánea extranodal. Esta es una variante bien agresiva. Inicialmente se pensaba que era indolente y a veces puede parecer o puede simular, por ejemplo, un linfoma anaplásico de células grandes. Otra característica a tener en cuenta a nivel histológico y molecular es el uso de sondas por técnicas de hibridización in situ. Nosotros estamos ahora usando esta sonda para el diagnóstico a través de esta sonda para el HBZ, y la presencia de la hibridización en las células tumorales predice la interacción viral en una respuesta muy alta. Voy a terminar aquí para agradecerles a todos por tenerme aquí y por supuesto encantado si me quieren enviar alguna consulta, por supuesto agradecido de contestar preguntas en relación. Para terminar, muchísimas gracias y quería agradecerle principalmente al grupo de trabajo, el doctor Barrio Nuevo, que ha sido y el INEN en su grupo de trabajo que ha sido fundamental para poder desarrollar este estudio, al doctor Juan Carlos Ramos de la Universidad de Miami, al doctor Choi y a otros colaboradores de otras instituciones. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ha sido una presentación y un repaso muy completo de esta enfermedad. Ah, Creo que es muy importante que todos lo tengamos en cuenta por la frecuencia con que se presenta en nuestro país. Eh, ya nos había comentado justamente el doctor Vázquez sobre los aspectos terapéuticos y desafortunadamente todavía no hay una terapia totalmente eficaz para todos los casos. Un grupo muy reducido se puede beneficiar bajo ciertas circunstancias. Son las 9:51. Creo que podría haber tiempo para máximo 2 preguntas. No sé si alguien quiere preguntar, ya sea por el chat o en forma oral. Parece que no hay preguntas aparentemente. Yo quisiera en todo caso preguntarle al doctor Vázquez, no sé si está todavía por ahí el doctor Vázquez, Sí, doctor, sí estoy. sobre estas perspectivas terapéuticas. Estos estudios genéticos son muy importantes, pero yo lo que veo es que revela una cantidad tremenda de daño mutacional, alterando prácticamente todas las rutas, y eso hace bien complicado diseñar una terapia biológica, ¿no? A diferencia de otras neoplasias en que se ha logrado cierto éxito. Esa es una de las dificultades que veo para un diseño, ¿no? Y lo peor de todo es que parece, por lo que se ha demostrado en este último estudio, es que ni siquiera se podría hacer algo universal, porque va a depender de si el paciente es occidental o es más bien oriental, lo cual ya dificulta más todavía, ¿no? Así que
no sé si en los últimos congresos han tratado este tema sobre nuevas perspectivas para el tratamiento de esta enfermedad, doctor Vázquez, o Mm, ensayos que se estén haciendo, de repente los japoneses o la gente de Corea del Sur, no sé. Bueno, en realidad no hay, los avances que se están dando son en diferentes niveles. A nivel terapéutico, no hay, la mayoría de ensayos están siendo negativos. Ahora, dentro de poco, parece que un par de meses va a haber el Congreso Internacional de HTLV1. El, nosotros ya había mencionado un caso de un paciente que habíamos trasplantado. Este paciente, por ejemplo, está recibiendo un antirretroviral como mantenimiento post-trasplante. Está siendo seguido con carga proviral, el cual es negativo, y su caso va a ser presentado en este congreso como un caso de éxito, ¿no? No solamente que ha logrado remisión completa, sino está manteniendo su remisión y ver si el mantenimiento post-trasplante con ese antirretroviral puede beneficiar a otros pacientes. Con respecto a otros, a un tratamiento que sea de la misma magnitud del mogamulizumab o de brentuximab, no hay nada, no hay nada todavía, algo cercano a eso. También pues se tiene que ver que la población es relativamente reducida y si hablamos de Latinoamérica, no tenemos mucho acceso a ensayos clínicos y en la parte de Norteamérica, Estados Unidos o Europa es una población muy pequeña, entonces la mayoría de ensayos están o estudios se están haciendo por la parte de Japón o pueden entrar pues dentro de un grupo grande de linfomas T periféricos y dentro de esos algunos ATLs, pero sí falta más investigación y también falta pues de que pueda incluirse población representativa de Latinoamérica, ¿no? Que no habitualmente no pasa. Así es, así es. Este es uno de los pocos estudios que logró agrupar pacientes de acá de nuestra región. Bien, muchas gracias, doctor Vázquez. Yo solo quería mencionar, yo creo que ya para terminar, porque no sé si habrá alguna pregunta, algún comentario. Mm, No hay escrito tampoco en el chat. Bueno, simplemente quería decir que una parte crucial del diagnóstico, como hemos visto aquí, es la determinación de la presencia del virus. Ah, acá hay un comentario, a ver, vamos a ver. Dice, buen día, ¿alguna experiencia con el uso de otros antivirales ante la escasez de sidobudina? Doctor Vázquez, Sí, otros antivirales. sí, bueno, lo que se está usando es AZT en combinación, no como única droga, sino ya viene combinado con otros antivirales y se está usando igual en una dosis diferente a la que habitualmente se manejaba. Eso de parte de como tratamiento y lo otro pues sería lo que mencioné, ¿no? De este antiviral que todavía eh, en este caso no está disponible en Perú, se llama Biktarvy, pero probablemente con, con más reportes podría llegar a ser uno de los antivirales que puede estar contribuyendo a una mejora en este tipo de pacientes, ¿no? Perfecto, sí, interesante. Acá hacen un comentario, dice que implica que en la inmunohistoquímica de este linfoma se informe CD20 positivo en células grandes.
Bueno, yo lo que diría es que en el linfoma leucemia T del adulto no hay células neoplásicas CD20 positivas, todas son células T. Eventualmente uno podría encontrar, de hecho hay células CD20, sí, pero no son neoplásicas, son más bien acompañantes o residuales normales, ¿no? Que quedan ahí, digamos, eh, como acompañantes en todo caso de las células tumorales, ¿no? Pero células grandes, tumorales CD20, si se diese ese caso, si viéramos un caso que tiene linfoma de leucemia del adulto y encontráramos grupos de células de CD20 grandes, sería un caso rarísimo de otra neoplasia, ¿no? Es decir, un linfoma compuesto, lo cual es muy raro y creo que no se ha descrito en este tipo de linfoma, ¿no? Sí se ha descrito en otros linfomas T, sobre todo en el angioblástico, ¿no? Pero en el linfoma leucemia del adulto no recuerdo haber leído nada sobre otra neoplasia hematológica asociada, ¿no? Como un linfoma B, por ejemplo. No sé si tiene algo que comentar, doctor Yul. Mm, No, doctor, más bien lo que sí puede haber es linfomas B que además se presenten en portadores de HTLV1, ¿no? Pero en este caso, Eso. si la pregunta es si tendría dos neoplasias, no he visto, no, al menos sí en el caso de linfomas compuestos, de hecho que he visto dos, no han sido pacientes míos, pero sí he visto al menos dos en los últimos 15 años más o menos, pero ninguno de ellos era un ATL. Sí, es bien interesante porque creo que fue con ustedes, el grupo de oncología que enviamos a LASH, un grupo de linfomas B, son las grandes que eran HTLV positivos. No sé si te acuerdas, pero Sí, sí, doctor. en ninguno de estos había una asociación causal. Lo único que se quería decir con esto es que la presencia del virus, como ya se mencionó también, no implica necesariamente que uno tenga un linfoma, ¿no? Sobre todo si tiene un linfoma B, se implica que esta presencia es simplemente por una infección. ¿Por qué? Porque lo que se hace es la determinación serológica del HTLV1. No se determina la integración, que sería lo ideal para poder encontrar, digamos, el ADN viral, o perdón, claro, el material genético viral del virus integrado al ADN del huésped, ¿no? Pero de la célula T. Pero eso ese método no se hace, en forma práctica ni siquiera se hace en Japón o en Corea del Sur, en países desarrollados del Asia, porque no es práctico. Realmente, con un cuadro clínico característico, con histología característica, fenotipo característico, y el hecho de que se encuentre serología positiva, ya eso es prácticamente diagnóstico. O sea, no es estrictamente necesario hacer la determinación de integración viral, ¿no? Entonces, no sé, aunque yo sé que hay por ahí algunos intentos de encontrar un método práctico de determinar esto, como no tiene mucha relevancia, no se está avanzando mucho en esa área, ¿no? Entonces sí, puede haber linfomas B, células grandes, HTL1 positivos, pero sin ningún tipo de asociación entre los dos. Eso también, para terminar por mi parte por lo menos, decir que es muy importante lo que hacemos en el INEM, ¿no? Que a todos los pacientes con sospecha de linfoma, a todos se les hace la determinación del HTLV1, que es algo que no se hace en otras instituciones. En el INEM es una práctica cotidiana, ¿no? El paciente que llega con linfoma, con sospecha, HTLV1 de todas maneras, así como el HIV, ¿no? Es algo que, por ejemplo, no se hace en otros países. Yo comentando con otros colegas de otros lugares de Latinoamérica, no lo hacen. O sea, lo hacen cuando sospechan por ahí que podría ser, pero yo creo que eso también está implicando su registro, ¿no? Al no hacerlo necesariamente, ¿cuántos linfomas T maduros habrán pasado como linfomas T en específico si son realmente ATLL? Así que yo creo que es muy importante, ¿no? Que esto sea algo que hay que tener en cuenta. Muy bien. Eh, si no hay más comentarios, Sí, quisiera hacer un comentario así breve sí, nomás. Nosotros hemos visto hace poco, nomás, en esta semana en consultorio, una paciente a quien la habíamos trasplantado por un linfoma T periférico y se había catalogado como portadora de HTLV1 que no, aparentemente no había desarrollado ATLL
y como mencionó, no había forma de hacer el examen para ver si había integración viral. Y el comportamiento clínico era de un linfoma T periférico que no era agresivo. Sin embargo, la paciente ha presentado una recaída, ¿no? Y ha presentado una recaída a nivel de médula ósea, algo que nunca ha tenido. Entonces, si nosotros ya vemos este caso en retrospectiva, probablemente sí ha sido un ATL y no un linfoma T periférico, ¿no? Y ahí claramente se ve la evolución diferente con respecto a que un trasplante autólogo no muestra beneficio en un ATL en su variante aguda, en su variante Sí, aguda o linfomatosa. sí, efectivamente, es muy importante a estudiar la morfología, porque hemos visto que la morfología de estos casos es más o menos peculiar, no en todos los casos, pero sí, sobre todo en la forma aguda, ¿no? Y también el fenotipo, tiene un fenotipo algo parecido a otros linfomas T, pero con algunas peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, la expresión del CD25, que es bien constante en los linfomas T del adulto, leucemias T del adulto, y también la expresión del FOXP3, que no se ve en todos los casos, pero cuando se da también es típico, ¿no? Entonces, esa integración clínico-patológica es, y si sabemos que tiene HTLV1, es prácticamente diagnóstica, ¿no? Entonces, sí, siempre el diagnóstico no es de un solo examen, ¿no? El diagnóstico tiene que ser totalmente integrado, teniendo en cuenta todo. Si no, podemos subdiagnosticar, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Vázquez, por sus comentarios. Agradezco a los médicos residentes que han participado, a todos los presentes también, y bueno, al doctor Gru, que ya le agradecimos por vía telefónica. Y por mi parte, ya terminamos con la presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos.